Buenos días, agradezco al doctor Billy Jiménez, al Servicio de Coloproctología del Hospital General de México, la invitación para participar en este foro. Como sabemos, el cáncer colorectal es un problema mundial con un incremento importante en incidencia, prevalencia y mortalidad alrededor del mundo y que se encuentra solo por debajo de los cánceres atribuidos al género. Esto se ha estudiado y se considera que se ha producido por el crecimiento de la población, el envejecimiento de la misma y los estilos de vida que se asocian a un estilo de vida industrializado. Podemos decir que para 2022 se estimaba un incremento en la detección del cáncer del colon hasta de 151,000 y con muertes atribuidas que sobrepasaban los 50,000 pacientes. La secuencia del desarrollo de cáncer colorectal nos deja un margen amplio para poder detectar y tratar a tiempo las lesiones, y esto ya que se ha estudiado muy bien la secuencia de adenoma-carcinoma, que marca que dentro de una mucosa de colon se requieren varios hits para poder producir mutaciones puntuales o inherentes dentro de la línea germinal que vayan a condicionar primero desarrollo de adenomas y después de carcinoma. Se ha estudiado muy bien la mutación del gen APC, de las ideas de la beta-catenina y mutaciones en oncogenes como el KRAS o genes supresores de tumor como el P53. La importancia del desarrollo de cáncer de colon y su detección a tiempo radica en que sabemos que aquellos cánceres que son detectados en una etapa temprana pueden llegar a tener una adecuada supervivencia hasta el 95% cuando se detectan y tratan. Sin embargo, cuando encontramos un cáncer colorectal en etapas avanzadas, esta tasa de sobrevida puede reducirse a menos del 5%. Yo les muestro cómo estos papers del New England mostraron las primeras cortes en las que se exploraron los beneficios de la polipectomía y de la colonoscopía como herramienta de tamizaje en el cáncer colorectal. Y podemos ver que las cortes retrospectivas que se realizaron de manera inicial en la Mayo Clinic, en el Hospital St. Mark's en Londres, mostraban una reducción de la incidencia del cáncer colorectal hasta el 90%. Y en este otro paper publicado en 2012, pues nos hablan de cómo cortes de seguimientos en pacientes en quienes se detectó adenomas a los 10 y a menos de 10 años de la detección de estos adenomas, se tenían tasas importantes también de reducción de muerte asociada a cáncer colorectal hasta en un 56%. Por tanto, el papel de la colonoscopía es bien conocido en la detección de neoplasias colorectales y podemos ver cómo esta gráfica ilustra la comparación de un grupo de pacientes que son y no sometidos a colonoscopias de tamizaje y que esta incidencia es menor al seguimiento de 10 años en pacientes que fueron sometidos al tamizaje oportuno. Por lo tanto, la detección es un papel ya conocido de la colonoscopía, pero últimamente las técnicas para remover lesiones han llevado a generar la herramienta de colonoscopía como utilidad para la resección y tratamiento de una manera mínimamente invasiva. Para poder hablar del tema que nos compete, de cuándo y cómo es seguro la resección de lesiones a nivel de recto por endoscopía, pues tenemos que definir primero un cáncer de recto temprano. Y hablaremos de un cáncer de recto temprano, in situ o estadio cero, aquel cáncer de recto que va a tener una profundidad menor de 1,000 micras y que por lo tanto se considera que no tiene invasión submucosa y que no tiene invasión linfovascular. Cuando tenemos la certeza de que este tumor no va más allá de las 1,000 micras, pues podemos decir que existe una tasa de menos del 1% de probabilidad de que exista una invasión linfovascular. Sin embargo, algunos factores que pueden predecir que este cáncer se encuentra más allá de estos rangos, pues es que tenga una pobre diferenciación, que tenga una alta tasa de crecimiento y ello sí puede ya manifestarse como una lesión con invasión linfovascular. Los distintos metaanálisis que estudian los factores histopatológicos que influencian el riesgo
de invasión o metástasis a los nódulos linfáticos en el cáncer rectal temprano, pues marcan que se compararon los pacientes con invasión submucosa menor y mayor de 1 milímetro, y podemos ver que en aquellos que tienen un tamaño mayor de 1 milímetro se confieren tasas mucho más altas, hasta de casi 4%, de poder decir que se encuentran ya con invasión linfovascular. Ellos fueron también un poquito más codiciosos y marcaron qué pasaba en aquellas lesiones que tenían invasiones por arriba de 2 milímetros, encontrando que incluso ya en pacientes con este margen entre 1 y 2 milímetros se confiere un riesgo mayor de invasión linfovascular. En global, los estudios lo reportaron con unos radio de 3. Sin embargo, hay algún estudio que reportó 16 veces más riesgo de tener invasión linfovascular cuando tenemos una lesión que invade la submucosa más allá de las 2000 micras. Para poder partir del tratamiento endoscópico, es importante decir que necesitamos la identificación y caracterización de las lesiones, y esto se va a lograr gracias a distintos sistemas que permiten conocer la morfología de las lesiones y conocer las características del patrón de glándulas y el patrón vascular que tienen las mismas. Actualmente, pues, los avances en la endoscopía han permitido no solo el uso de luz blanca y alta definición, sino algunas otras técnicas que permiten caracterizar aún mejor las lesiones. Podemos decir que la cromoendoscopía vital ha sido un parteaguas en poder resaltar y contrastar lesiones, y que últimamente, ante solamente un clic, tenemos los sistemas de cromoendoscopía digital que permiten, mediante haz de luz, filtros y longitudes de onda o de banda del haz de luz, resaltar las lesiones y el patrón vascular y el patrón glandular. Podemos observar aquí la clasificación de Paris. Clásicamente, esta nos permite caracterizar morfológicamente las lesiones, y las dividimos como aquellas polipoides, no polipoides, y las que se encuentran ya como lesiones excavadas. Es importante decir que las lesiones no polipoides y las excavadas son las que pueden tener una mayor infiltración hacia la submucosa, y también es importante que cuando nosotros caracterizamos una lesión podamos describir desde un inicio cuál es este patrón mucoso. En la primera imagen les muestro en esta, que es la clasificación de Kudo, que las lesiones de aspecto más benigno van a ser muy similares a la mucosa adyacente, con un patrón glandular redondeado, sin alteración de la arquitectura vascular, mientras que a medida que avanzan en displasia, estas criptas pueden elongarse, cambiar el patrón de arquitectura, volverse incluso abigarradas, o cuando ya tenemos una pérdida completa de la diferenciación entre la arquitectura vascular y la arquitectura mucosa. Otra de las lesiones que es importante siempre identificar son las lesiones de crecimiento lateral. Estas, a diferencia de la clasificación de Paris, se van a dividir como granulares y no granulares, pero veremos también que, de acuerdo a su morfología, podemos tenerlas como un tipo homogéneo, un tipo plano elevado o un pseudo deprimido. Siempre que encontramos una lesión de este tipo, es importante preguntarnos cómo son los bordes, si esta es friable, si se encuentra ulcerada o si tiene el signo de lifting negativo. Este signo nos ayuda a definir que cuando nosotros colocamos la inyección de los medios que permiten la elevación y separación de la mucosa de la submucosa y no se presenta, pues muy probablemente ya existe invasión submucosa. ¿Para qué es importante esto? Pues para considerar que siempre debe ser una resección en bloque, y que incluso si esta va más allá de la submucosa, pues posiblemente podría requerirse la cirugía. Algunas características importantes que pueden predecir riesgo de invasión de acuerdo al tipo de lesión son las que les muestro a continuación. Las lesiones granulares, pues generalmente tienen bajo riesgo de tener un cáncer submucoso invasivo, mientras que las de características pseudodeprimida y las granulares tienen riesgo mayor de tener invasión a la submucosa.
Podemos decir que en las pseudodeprimidas este riesgo puede incrementarse hasta 73% y en las lesiones rectales de característica granular esto podría ser por arriba del 56%. Y entonces, ¿cuáles son las características deseadas para llevar una lesión rectal a un tratamiento endoscópico? Pues generalmente si hablamos de lesiones de crecimiento lateral, tenemos que buscar que éstas sean de un patrón granular uniforme para poder decir que hay bajo riesgo de que este cáncer esté más allá de la submucosa. Podemos decir que las lesiones pediculadas generalmente son excelentes para la resección en su totalidad. Y siempre es primordial definir que la resección cero debe lograrse en todas las lesiones. ¿Qué es lo que sucede con esto? Generalmente cuando realizamos una resección, los márgenes de resección en una resección fragmentada no van a ser susceptibles de conocer cuánta invasión existe o no, y es por ello que la resección debe de ser en bloque. Entonces, ante este algoritmo podemos ver cómo si tenemos una lesión en recto, tenemos que preguntarnos si esta es pediculada, no es pediculada y cuál es su tamaño. Aquí yo les marco las lesiones mayores a 10 milímetros porque generalmente son las que pueden tener mayor riesgo de una invasión submucosa y por lo tanto en las que nos es más difícil definir si las llevamos a un tratamiento quirúrgico o a un tratamiento endoscópico. En estas lesiones mayores a 10 milímetros, entonces, tenemos que buscar si existen datos de que sea una lesión invasiva, sobre todo ante la sospecha por el tipo de diferenciación de los vasos, de las glándulas, la invasión que nos pueden marcar más allá de la submucosa y entonces, de acuerdo al tamaño, seleccionar el tipo de tratamiento endoscópico al que debe ser sometido. Si definitivamente existe sospecha alta de que pueda existir una invasión a la submucosa, lo aconsejable es tatuar la lesión, no biopsiar esa lesión para evitar fibrosis y entonces definir si esta se puede quitar de manera en bloque y confirmar su histopatología o definitivamente llevar a resección quirúrgica. Actualmente las modalidades de tratamiento de cáncer en estadios temprano en endoscopía, pues van a estar definidas sobre todo por aquellas que permiten resección endoscópica de la mucosa, las que permiten la disección de la submucosa y aquellas modalidades que permiten técnicas de resección de espesor total. La técnica de resección endoscópica de la mucosa, pues básicamente consiste en poder generar una interfaz entre la lesión que deseamos quitar y la submucosa. Esto lo logramos gracias a poder realizar inyección de medios coloides o salinos que permitan elevar la lesión para separarla de la submucosa, disminuir el riesgo de perforación, de sangrado y permitir que se pueda resecar en la totalidad. Como vemos, se pueden utilizar asas ya sea frías o calientes y generalmente puede ser una muy buena estrategia para lesiones pequeñas por abajo de 20 milímetros. Podemos ver otra modalidad de esta resección endoscópica de la submucosa, que es la ligadura con banda, que lo que hace es finalmente atrapar mediante un cap a la lesión para permitir de esta manera la disección de la misma. Esta técnica pues la vamos a reservar a lesiones pequeñas que pueden ser adenomas. Logramos con ella una tasa en bloque de resección hasta el 80% y es importante decir que aquellas lesiones planas que excedan los 20 milímetros pues pueden utilizar una estrategia de REM fragmentada, pero que en estas la tasa de recurrencia es mucho mayor. Les puedo decir que en este pequeño estudio de 256 adenomas se encontró que cuando eran mayores a 20 milímetros, pues se quedaba una tasa importante de neoplasia residual en el seguimiento a los 6 meses. Y cuando comparamos los tipos de resección endoscópica de la mucosa con asa fría, caliente y de acuerdo al tamaño de la lesión, podemos ver que no existe realmente diferencias significativas
entre la resección completa o las tasas de complicaciones. Por otro lado, como decíamos, aquellas lesiones que van más allá de 20 milímetros podrían requerir la resección endoscópica de la mucosa fragmentada. Como podemos observar, pues es igual empleando distintas asas, ya sea frías o calientes, que permitan el retiro total de la lesión en fragmentos con altas tasas de recidiva que pueden llegar a ocurrir hasta en un 41%. Aquí, por ejemplo, les ilustro este pólipo que fue resecado mediante una técnica de piecemeal con una asa fría y al seguimiento que se realizó al paciente, pues se observó que había una recidiva de la lesión polipoide. Si hablamos de la disección endoscópica de la submucosa, pues esta permite una resección en bloque, totalmente se puede obtener la pieza de la lesión y se hace en distintos fases. La primera de ella, pues, es demarcar cuál va a ser la lesión a quitar. Después de esto se inyecta este medio coloide de contraste que permita tunelizar mediante cuchillos endoscópicos, ya sea Little Knife o If Knife, para poder generar un túnel por el cual se va a ir haciendo el corte que debe alcanzar toda la submucosa y quedar justo por encima de la capa mucosa para lograr resección R0, que con esta técnica se puede lograr hasta en 84% con bajas tasas de recurrencia. Y al comparar la disección endoscópica de la mucosa contra la resección endoscópica de la mucosa, tenemos que las tasas de resección en bloque son mucho más altas, hasta en 89% con la disección endoscópica de la mucosa. Es importante ver que de manera completa también son más altas si comparamos la disección endoscópica de la submucosa contra la resección endoscópica de la mucosa. Eso sí, el tiempo que se lleva el procedimiento de la tunelización pues es mayor a únicamente realizar una resección endoscópica de la mucosa y podemos ver que la tasa de perforación y de la habilidad que se requiere el endoscopista, pues sí debe ser mayor con la disección endoscópica de la mucosa. Sin embargo, la recurrencia pues va a ser mucho más alta en aquellas lesiones que se quitan solo con resección endoscópica de la mucosa, cuando tenemos el riesgo de que éstas sean planas, excavadas o incluso ulceradas. Los metaanálisis nos muestran entonces que la disección endoscópica de la mucosa tiene un riesgo más alto de perforación, por lo que implica la técnica en sí de tener que llegar hasta la muscular, y este riesgo pues se va a incrementar cuando la lesión es profunda, es mayor de 25 milímetros o cuando lo que estamos resecando es una lesión que es neoplásica. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues tenemos que tener especial atención en el hecho de la resección, lograr afrontar todos los bordes con hemoclips para lograr un buen pronóstico en la disección endoscópica. Si hablamos del riesgo de hemorragia, pues realmente este no es distinto entre las dos técnicas de resección endoscópica. Sí puede estar incrementada en ambas técnicas cuando los pólipos sobrepasan o las lesiones 10 a 20 milímetros. Generalmente en el colon derecho puede encontrarse mayor riesgo, pacientes mayores o pacientes con uso de anticoagulantes, y la prevención pues se va a dar con un adecuado uso de hemostasia. El poder generar una hemostasia con inyección de epinefrina en alícuota de 2 ml en cada cuadrante o colocación de hemoclips, pues permite una disminución del riesgo de hemorragia. Y si hablamos de las tasas de recurrencia, pues todos los metaanálisis van a estar a favor de la disección endoscópica de la mucosa en relación a menor tasa de recurrencia que solamente la resección endoscópica de la mucosa. La resección endoscópica de espesor total, pues es una técnica que se reserva para aquellas lesiones que tienen el clásico signo de no elevación, ya sea por fibrosis de manipulación previa, por cicatriz o por recidiva de la lesión tumoral. Puede ser una técnica de elección en el cáncer de recto temprano y también en aquellos adenomas de localización difícil, como aquellos intradiverticulares
o que se encuentran en el orificio apendicular. Se han reportado buenas tasas de tratamiento también en lesiones subepiteliales. Y entonces les muestro que esta técnica se realiza mediante el sistema Overscope. Este es en realidad un clip de gran tamaño que se inserta dentro del endoscopio mediante un dispositivo externo. Este está acompañado de una pinza Anchor que lo que permite es poder afrontar la lesión para disparar el clip dentro de la misma, guiado por un cap que permite el acercamiento total hacia el sitio de la lesión. Podemos ver que las fases de tratamiento consistirán en demarcar la lesión. Después de ello vamos a introducir el capuchón que se va a acercar a la lesión y mediante la pinza Anchor afrontará los bordes para generar el atrapamiento de toda la lesión y el corte. Y una vez que se logra esto, pues logramos totalmente una resección de espesor total que cierra el defecto en el mismo procedimiento. Generalmente las tasas de recurrencia de las lesiones cuando utilizamos una resección de espesor total pueden ir de 8.5 a 12.6%. Podríamos decir que son altas y la necesidad quirúrgica puede ir hasta el 7%, ya sea precisamente por esta recidiva o por complicaciones como hemorragia o perforación. En este cuadro, pues yo les resumo las estrategias terapéuticas de elección endoscópica. Generalmente, como explicamos, debemos basarnos en el tamaño de la lesión, en si esta tiene características de lesión de crecimiento lateral, granular o no granular. Y algo importante que quiero recalcar aquí es que las lesiones rectales carcinoides difieren un poco de una lesión que se comporta como un adenocarcinoma. En este caso, aquellas lesiones mayores a 20 milímetros no serían susceptibles de ser tratadas con disección endoscópica o con una resección de espesor total, sino que deben ir directamente a cirugía. Y cuando comparamos el tratamiento endoscópico con el quirúrgico, pues sabemos que el tratamiento endoscópico puede tener un menor costo, una estancia hospitalaria más corta y que también pues puede llevar a curaciones cuando se realiza en bloque, pero debemos dejar muy en claro que precisamente el poder decir que hay una medida de calidad en el tratamiento endoscópico es que se logre esta resección en bloque o resección R0. Este estudio comparó entonces el tratamiento endoscópico contra el quirúrgico. Claro que encontraron que en el tratamiento de la disección endoscópica de la submucosa se llevaban menos días de estancia hospitalaria al compararlo con la resección transanal. Los resultados clínicos pues mostraron tasas de resección completa en el 67% de los pacientes sometidos a disección endoscópica de la submucosa contra el 42% de los que fueron sometidos a una resección transanal. Y respecto a la curación de esta resección y del tipo de las lesiones, pues cuando eran sésiles se quitaban en el 100% en la disección endoscópica de la mucosa, solamente en el 44% en las resecciones transanales, y cuando estas eran planas, pues en un 76% con la disección endoscópica y en un 15% con la resección transanal. La recurrencia endoscópica pues aún así fue alta y pues no reportaron ellos cuál fue la recidiva que se tuvo en el uso de la resección transanal. Las complicaciones pues no fueron distintas entre una técnica u otra y podemos ver que realmente fueron bajas. La más alta de ellas fue la perforación y fue mayor en la disección endoscópica de la submucosa que en la resección transanal. Con esto, pues podríamos decir que el tratamiento endoscópico del cáncer rectal temprano es una alternativa segura y efectiva. Es importante que para que ésta tenga éxito podamos decidir la modalidad terapéutica adecuada, siempre recordando que debemos lograr una resección R0 para evitar la recidiva. Recordando que la resección endoscópica de la mucosa debe conservarse para aquellas lesiones de menor tamaño
y la disección endoscópica de la submucosa o la resección de espesor total en aquellas lesiones que son superiores a 20 o 30 milímetros para asegurar tasas de recurrencia menor. Muchas gracias y espero sigan aprendiendo mucho en este curso.